Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía en esta parte dedicada a la teoría de juegos. Con este vídeo empezamos a ver el último de los tipos de juegos que vamos a ver en esta introducción a la teoría de juegos, que son aquellos con información incompleta, también llamados juegos bayesianos. Hasta ahora, en los juegos estudiados, los jugadores conocían todo lo que tienen que conocer con respecto al juego, incluidos los conjuntos de estrategia de los otros jugadores e incluso sus pagos o beneficios para cada una de las alternativas posibles. Sin embargo, hay otro tipo de situación estratégica donde al menos uno de los jugadores desconoce cierta información relevante. Es lo que llamamos información privada por parte de alguno de los jugadores. Sin embargo, estos jugadores pueden conocer o conocen la distribución de probabilidades sobre esos parámetros desconocidos, por lo que podrá hacer inferencia sobre los posibles efectos que tiene sobre su utilidad esperada y, por tanto, como hemos visto en videolecciones anteriores, tomar decisiones de forma racional. Algunos ejemplos de la realidad de este tipo de juegos son las subastas a sobre cerrado, donde las pujas solo las conoce la gente que las realiza, pero desconoce las pujas rivales. Otro ejemplo es la competencia entre empresas en mercados oligopolísticos a través de precios, ya que para ello, como hemos visto en vídeos relacionados con la organización industrial, las empresas deben conocer los costes de sus rivales, y esta información en general es privada. Sin embargo, las empresas pueden hacer suposiciones a través de distribuciones de probabilidad de diferentes escenarios posibles de sus rivales. En este vídeo estudiaremos las herramientas necesarias para analizar juegos en los que no todos los jugadores conocen todo. Esto añade realismo a los juegos analizados, pero muchas complicaciones matemáticas. Decimos que un juego es de información incompleta cuando al menos uno de los jugadores posee información privada relevante. Es decir, cuando al menos uno de los jugadores desconoce información relevante, o bien alguna de las estrategias de sus rivales, o bien los pagos obtenidos en alguna de las combinaciones de resultados, por ejemplo. Utilizaremos la regla de Bayes para hacer inferencias con respecto a información desconocida. La relevancia de esta regla en este tipo de juegos estratégicos ha derivado en que se les conozca comúnmente como juegos bayesianos. Uno de los primeros conceptos clave para analizar juegos de información incompleta es el de tipo de un jugador. Nos referimos al tipo de un jugador cuando hablamos de la información privada que solo observa dicho jugador. Por lo tanto, cada jugador sabe exactamente sus tipos, pero desconoce el de sus rivales. De hecho, para que un juego se considere de información incompleta, al menos un jugador tiene que desconocer el tipo de al menos uno de sus rivales. Aunque los jugadores puedan desconocer los tipos de sus rivales, es de conocimiento común la distribución de probabilidades de estos tipos. Además, si un jugador tiene información privada, sus estrategias pueden cambiar en función de los tipos de dicho jugador, y sus rivales tendrán que hacer suposiciones de los resultados posibles a través de la utilidad esperada que obtendrían, en función de las probabilidades que asignen a cada uno de los tipos del rival. Por ejemplo, en el caso de la competencia vía precios que comentábamos antes, una empresa puede hacer la suposición de que su rival tenga costes altos, tipo H, o costes bajos, tipo L, con probabilidades Q y 1 menos Q respectivamente. La empresa rival sabe con exactitud qué tipo de costes tiene, si son altos o bajos, y su estrategia podrá variar en función de esta información. La empresa que tiene información incompleta tendrá que calcular sus pagos esperados en función de ambos tipos de rival, ya que tiene incertidumbre sobre cuál es el verdadero. Veamos ahora algo sobre cómo representar un juego con información incompleta. Supongamos la siguiente matriz de pagos de un juego simultáneo, donde el jugador 1 tiene dos estrategias, U y B, y el jugador 2 otras dos, L y R. La diferencia con las matrices vistas en juegos estáticos con información completa es que en una de las celdas de pagos finales, en este caso la del par de estrategias U y L, aparece un parámetro X que determina o identifica el tipo de jugador 1. El jugador 1 conoce con exactitud cuál es su tipo real, por lo que conoce el valor de X antes de que se lleve a cabo el juego. El jugador 2, sin embargo, no conoce el tipo real de su rival. Solo conoce que, por ejemplo, X puede tomar los valores 12 o 20 con igual probabilidad. Por lo tanto, en este ejemplo, el jugador 2 tiene información incompleta, ya que no observa el valor real de X, mientras que el jugador 1 tiene lo que llamamos información privada, ya que sí que conoce el valor de X antes de jugar.
En este tipo de situaciones, el jugador 2 sabe que se puede enfrentar a uno de los dos juegos siguientes, con igual probabilidad. Como observamos, ambos juegos son muy similares, solo difieren en el valor del pago que recibe el jugador 1 cuando se juega el par de estrategias U y L en cada uno de los dos juegos, en función de los dos tipos que tiene el jugador 1. Ese valor será de 20 en el primero de los juegos y 12 en el segundo de los juegos, y su rival sabe que la probabilidad de ambos resultados es del 50%. Otra forma de representar el mismo juego de información incompleta anterior es mediante el siguiente árbol de decisión. Suponemos que existe un jugador ficticio que llamamos naturaleza o azar, que es quien determina el tipo real del jugador 1. En este caso, si X tomará el valor 20 o 12 antes de que empiece el juego. En realidad, lo que hace esta representación es unir los dos juegos de la diapositiva anterior, mediante el movimiento de un jugador ficticio que llamaremos naturaleza. Esta representación se debe a Harsanyi en 1967